Bueno, y ahora continuando con las exposiciones, nuestro próximo disertante es Javier Rosado, que nos va a hablar sobre las aristas ocultas de la resiliencia organizacional. Javier Rosado Quintanilla es español, ingeniero informático CISA, lead auditor de varias normas, ha trabajado para grandes empresas multinacionales en los sectores de telecomunicaciones, financiero, industria, energía y servicios en el desarrollo, implantación y seguimiento de proyectos de seguridad de la información, gestión de servicios, continuidad de negocios, gestión de continuidad TI, gestión de riesgos, protección de datos. Actualmente es el director de operaciones en Latinoamérica de Global Suite, tienen un stand acá que lo habrán visto, y socio de la firma. Como experiencias anteriores, como speaker, ha participado en varios Latin CACs y en países como Guatemala, Costa Rica y Perú. Muy bien. Bueno, pues daros la bienvenida y daros los buenos días en nombre de Global Suite. En este caso, bueno, pues os quiero dar a conocer una presentación bajo un enfoque muy práctico, consideramos, ya que lo voy a basar en un caso real, un caso que ocurrió en una empresa española, y de hecho vamos a ir analizándolo punto por punto para ver aquellos conceptos que podemos considerar que podrían mejorar la resiliencia de esa compañía, y así también os sirva a cada uno de vosotros como un análisis para ver realmente cómo podríais aplicarlo, cómo podríais implementarlo también dentro de vuestras organizaciones. La presentación, digamos que es muy sencilla, al final vamos a ir viendo una serie de puntos, como digo, centrados en ese caso real. Lo primero, bueno, os quiero hacer una pequeña presentación para daros a conocer lo que es Global Suite, ¿vale? Ya que, bueno, hemos aterrizado por primera vez aquí en Uruguay y bueno, pues tenemos muy buenas expectativas y queremos que nos conozcáis. Os voy a comentar el concepto de aristas ocultas, que muchas veces a lo mejor no se conoce bien y bueno, pues es importante también aclararlo como punto inicial para que luego podamos desarrollar el resto de la presentación. Todo ello lo vamos a centrar, como os decía, en ese caso real de una empresa cárnica de España, aunque es una multinacional también que opera en diferentes países. Y luego, pues finalmente, de todo ese caso real me quedaré con 4 puntos principales que serán los que iremos analizando y los que iremos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, quería que bueno, de alguna manera daros a conocer Global Suite, que como os decía, bueno, pues estamos viniendo por primera vez a Uruguay. Venimos ya trabajando en Latinoamérica ya hace pues cerca de 6-8 años aproximadamente. Y pues ahí quiero daros a conocer, bueno, pues nuestra compañía, que es Audisec Seguridad de la Información, que es una empresa consultora en España y que tiene desarrollada un software que es Global Suite, que apoya en todo el proceso de seguridad, continuidad de negocio, gestión de riesgos, temas de protección de datos, cumplimiento normativo, auditoría, con lo cual, bueno, pues sería interesante que pudierais, los que estéis interesados, conocer el producto. Y bueno, para eso estamos en un stand justo enfrente del coffee break para que podáis conocer más en detalle o más en profundidad el producto como tal, ¿vale? Entonces, bueno, eso como punto inicial para que sepáis y nos ubiquéis de dónde venimos y cómo estamos por aquí, por Uruguay. Como os he dicho, lo vamos a centrar en lo que son, como he mencionado, lo que son las aristas ocultas en este caso de la resiliencia organizacional. En este caso, ¿qué son unas aristas ocultas? Pues bueno, muchas veces cuando tenemos una serie de problemas dentro de las organizaciones, lo normal, al final nos ponemos frente a ellos y vemos principalmente las soluciones o lo que es habitual, lo que podríamos decir en un cubo, lo que tenemos delante en nuestra vista. Pero muchas veces tenemos otra serie de soluciones, otra serie de temas que podríamos tener en cuenta y que muchas veces los dejamos de lado. Y son precisamente esas aristas ocultas que son en las que me voy a ir a centrar principalmente en la presentación. Como parte de la resiliencia, bueno, supongo, no sé si conoceréis ese concepto, pero bueno, es un concepto que cada vez está más de moda dentro de toda esta gestión o todo lo que llevamos a cabo hoy en día en las organizaciones y que precisamente lo que trata es de impulsar una mejora dentro de las compañías para estar preparados ante cualquier situación de incertidumbre que pudiera llegar a producirse.
Mismamente ayer hubo un susto aquí en Uruguay con ese corte, que bueno, pues ahí dependiendo de la compañía o del tipo de negocio, cuando se produce ese corte de luz, se nos genera la incertidumbre de qué va a pasar. No sabemos si vamos a estar 10 minutos sin luz, 1 hora, 2 horas o un día entero. Con lo cual, tenemos que estar preparados para que esa incertidumbre realmente no nos sea un problema dentro de la compañía y al final estemos preparados ante ese tipo de situaciones que pudieran ocurrir. Aquí vamos a ver otra diferente, ¿vale? Pero podríamos verla o trasladarla también a lo que podría ser un caso de un corte de luz que nos pudiera afectar en nuestra compañía. Si bien cuando una compañía se plantea el mejorar su resiliencia, el ser más resilientes dentro de su compañía, al final normalmente se plantean pues, aspectos de lo primero, pues el liderazgo, evidentemente es fundamental, al final que haya una serie de recursos que tiren de alguna manera o apoyen también al resto del equipo para ir implementando ese tipo de gestión, que haya un apoyo de la alta dirección, porque si no al final no va a tener éxito ese proyecto que podamos llegar a abordar. Trasladar una cultura también al resto de personas de la compañía, eso también es muy importante. Muchas veces cuando vamos a estar hablando de conceptos de seguridad de la información, de continuidad de negocio, pero muchas veces eso no depende solo del equipo que lo gestiona dentro de la compañía. Al final tiene que haber una cultura dentro de toda la organización para que cualquier persona que, por ejemplo, pues como es habitual últimamente, recibe un correo electrónico con un archivo sospechoso, sepa qué es lo que tiene que hacer ante ese tipo de situación. Porque una mala gestión por parte de ese usuario, que seguramente no tenga nada que ver con el área de seguridad, puede poner en riesgo a toda la compañía. Con lo cual esa cultura tiene que estar en todo el personal, desde la persona que puede estar en el lobby de recepción a cualquier otra persona que al final participa dentro de cualquier actividad de la compañía. Con lo cual, como os digo, eso creo que son conceptos que más o menos hoy en día las organizaciones ya van implantando, ya se van implementando. Una comunicación adecuada, vais a ver, vamos a centrar también parte de la presentación en lo que es la comunicación que esta compañía realizó en su momento. Eso es algo fundamental también y es que nos puede salvar de esa situación que podría ser un desastre mucho mayor si no hubiéramos tenido una buena comunicación. Y luego, sobre todo, también pues, todo lo que es la parte de gestión de riesgos y planes de continuidad. Gestionar riesgos nos permite prever posibles situaciones que nos pudieran ocurrir dentro de la compañía y al final poder tomar una serie de medidas y controles de manera preventiva para evitar tanto que nos puedan llegar a ocurrir como evitar que el impacto sea mucho menos significativo de lo que a priori podría ser si no tuviéramos controles o medidas. Y por otro lado, pues los planes de continuidad, como os decía con el caso de lo de la luz, no tener que improvisar, tener ya o estar preparados ante lo que podría llegar a ocurrir dentro de nuestra organización ante ese tipo de situaciones y poder tener ya planificado perfectamente cómo poder actuar y cómo poder trabajar sobre ellos. Con lo cual ahora iremos viendo también cómo poder, incluso parte de esas aristas ocultas van a estar relacionadas con parte de estas aristas que son las más habituales. Como os digo, eso es lo habitual dentro de la resiliencia, pero yo me voy a centrar precisamente en algunos conceptos menos habituales para también, como os digo, haceros reflexionar y pensar que es un poco el ejercicio cómo en vuestra compañía lo estáis abordando. Entonces tenemos ahí esas aristas ocultas, que son las que nos vamos a ir centrando. Y todo ello lo vamos a ver con un caso real de Campofrío, que es una multinacional de alimentos, de temas de, pues, como por ejemplo el jamón cocido, jamón ibérico, todo ese tipo de productos que podemos encontrar en cualquier supermercado hoy en día. De hecho, bueno, como veis ahí un ejemplo para que lo pudierais conocer más cercanamente e incluso para que veáis un símil. Sarubi, si no me equivoco, pues se comercializa aquí en Uruguay, que es un poco como el símil a lo de Campofrío que sería en España, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió con esta compañía? Pues esta compañía tenía una de sus principales centros, bueno, el principal, podríamos decir, la principal fábrica que está en Burgos, en Castilla y León, en España, se vio afectada por un incendio, con lo cual vais a ver ahora cómo vamos a analizar cómo sucedió ese incendio, cómo fueron evolucionando o cómo fueron comunicando también la crisis que estaba ocurriendo y cómo realmente estaban preparados o no estaban preparados. O sea, vamos a ver tanto los puntos buenos como los puntos malos que pudieran tener en ese caso, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de que imaginaros igual también o extrapolarlo a lo que sería vuestra compañía, que en el caso de que se viera afectada por un incendio, cómo actuaríais o cómo trabajaríais para poder solventar ese tipo de situación que pudiera producirse, ¿vale? Afortunadamente, bueno, con este incendio no ocurrió ninguna desgracia humana, digamos, no hubo ninguna pérdida humana, pero por eso lo vamos a centrar principalmente en toda la recuperación o toda la gestión que se llevó a cabo.
Para que os hagáis una idea en cifras, que muchas veces se mide muy bien con ello, cómo fue este impacto, estamos hablando de una fábrica en la que trabajaban 1000 empleados, donde había unas 60.000 toneladas de producto almacenado. Evidentemente, por el tipo de negocio como el que habéis visto, es un negocio que tiene que tener toda una producción realizada y almacenada para poder dar o atender la demanda que tienen los diferentes supermercados que estábamos comentando. Tenía un total de 1,5 millones de jamones también. Como sabéis, conocéis el jamón ibérico en España, también muy reconocido. Y al final, si os habéis fijado, estábamos hablando de la fecha del 16 de noviembre, o sea, un mes antes prácticamente de la Navidad, donde bueno, pues allí es muy habitual siempre en Navidades contar con un plato de jamón, con lo cual hay una demanda mayor de ese producto, igual que aquí a lo mejor pues es el lechón, por ejemplo, la ensaladilla rusa, creo, la ensalada rusa es muy típico también aquí en Navidad. Allí en España pues es el plato de jamón, con lo cual estábamos en unas fechas en las que precisamente era un pico en la necesidad de tener este tipo de producto. Es una fábrica de 70.000 metros cuadrados y fijaros aquí, en relación a lo que comentábamos del corte de luz, en este caso estuvieron 4 días sin luz, con lo cual imaginaros el tipo de producto del que estamos hablando, no contar con luz es la pérdida total de esas 60.000 toneladas de producto que tenían ya fabricado. Y luego, fijaros en esta cantidad también, 11 millones de euros en cuanto a la seguridad social, porque también lo vamos a analizar dentro de una de las aristas. Al final el personal, esos 1000 empleados que os comentaba, en el caso de España se paga un seguro social y eso independientemente de si, por ejemplo, se decide no continuar la producción pero se mantiene el personal, esa seguridad social hay que seguir pagándola, con lo cual estamos hablando de, sin tener producción, tener que seguir haciendo frente a esos 11 millones de euros por parte de la compañía, o sea, algo muy difícil de llevar a cabo. Y va a ser uno de los puntos que vamos a ir analizando. Lo primero, fijaros, hemos visto en las aristas que os comentaba principales estaba el tema de la comunicación y aquí ante esta situación de desastre que ocurrió, esos 1000 empleados que habéis visto que se veían afectados, estamos hablando realmente de 1000 familias. 1000 familias que, pues, la época de Navidad encima, cuando se reúne la familia y demás, pues era una situación muy crítica y hoy en día en las redes sociales todo al final corre de una manera increíble, a una velocidad increíble. Con lo cual se empezó a generar una alarma social de qué iba a hacer Campofrío con esos empleados, qué iba a hacer Campofrío ante ese tipo de situación y realmente a nivel de marca o a nivel de imagen se estaban enfrentando a una situación muy importante que tenían que saber gestionar y manejar. Y aprovechando que en España igual hay marcas reconocidas, una de ellas es Campofrío también, que sacan un spot publicitario de Navidad que es como muy esperado, el de Lotería Nacional en España, que juega prácticamente casi todo el mundo, el de un cava también, el de unos bombones también, o Ferrero, y en este caso pues el de Campofrío también era uno de los más famosos. Con lo cual en ese momento decidieron cambiar totalmente la campaña que iban a sacar y sacar su anuncio de Navidad centrado principalmente en el desastre que les había ocurrido, tratando de tranquilizar sobre todo a todas esas familias, cómo les había volcado gente en ayudarles, y con eso quiero comenzar para que veáis el spot de alguna manera cómo trataba de concientizar realmente de lo ocurrido en sus instalaciones. Javi, ¿qué pasa? No me lo puedo creer. De Campofrío en Burgos. Y nos tuvo que pasar. Ha comenzado pasadas las 6:30. Parecía que íbamos a salir del año ilesos, pero no. Y en unos segundos ha desaparecido, te ha desaparecido toda nuestra vida. Sucede cuando menos te lo esperas. Es de repente, ¡zas!, todo se te viene abajo. Pero solo hay que mirar un poco más allá para darse cuenta de que tu dolor no es el único. Porque este año a todos se nos ha quemado algo. Los afectados por las participaciones preferentes de la comarca toledana. A nosotros se nos ha quemado la paciencia. A nosotros se nos ha quemado el futuro, porque vamos a desaparecer. A nosotros se nos ha quemado la esperanza. Se nos está quemando el arte. A nosotras se nos quemó la confianza. Caos de corrupción. Y todos estamos quemados por lo mismo. Pero la vida es lo que tiene, que también te demuestra que ni en esas estás solo. Buenos días, aquí la bombería, dígame. Sí, uy, se han manifestado muchas familias y han parado eso, sí. Gracias. Cataluña, uy, esto está que arde. Chus, este es un fuego muy delicado.
Que se encargue Chiquito. ¡Pero lo estoy llamando Arturo! Y es que en este país nos hemos dado cuenta de que tenemos algo a prueba de fuego. Lo del desahucio ya está arreglado, pero falta mucho apoyo, ¿eh? Sí. Es la enorme capacidad de apoyar siempre a quien tienes al lado. Venimos a ayudar, ¿se puede? ¿Ayudar? Claro que se puede. Aquí hay fuego para todos. Porque el sentido del humor y las ganas de salir adelante, eso no nos lo quema nadie. ¡Un momento! Jefe, solo faltaba usted. ¿Usted que nota como mucho humo y huele a chamusquina? Sí, eso va a ser un incendio. No se preocupe que vamos. Bueno, de todas maneras, si usted tiene que salir, nos deja la llave debajo del mudo. Bueno, para no andar perdiendo tiempo, Bueno, pues como veis ahí al final utilizaron una campaña en la que emplearon el humor realmente para fortalecer su imagen ante lo que podía haber ocurrido, y aprovecharon y utilizaron muchos humoristas en España para que participaran en el spot publicitario de Navidad. Entonces, bueno, vamos a ir analizando, como os decía, esas 4 aristas fundamentales que quiero que vayamos viendo, y lo vamos a ir viendo relacionado con el caso de Campofrío, donde de hecho nos vamos a apoyar de una responsable de Campofrío, que es Natalia, donde bueno, ella comentó toda la gestión de crisis en un evento que ocurrió, y justo de ese análisis, al final es un vídeo que son de unos 30-40 minutos, creo que es, sacamos realmente pues prácticamente los 2 minutos de ese vídeo, que son los que vamos a analizar. Luego de todas maneras también os facilitaré el link por si queréis más tranquilamente ver también ese caso, que es, como digo, muy interesante. Uno de los factores que vamos a hablar es el hecho de utilizar herramientas de gestión. Al final habíais visto cómo hablábamos de gestionar análisis de riesgos, gestionar planes de continuidad como parte de una preparación a la resiliencia dentro de las organizaciones, pero muchas veces nos enfrentamos a ello y pensamos que la forma de hacerlo es contar con un Excel o con un Word para llevar a cabo toda esa gestión. De hecho, bueno, ahí sin tenerlo preparado, Graciela realmente ha hablado también de parte de esa necesidad, el uso o la necesidad de hablar de tener herramientas de gestión desde el punto de vista de GRC, pero en este caso las vamos a ver centradas pues, para este tipo de situaciones, gestión de crisis, pero que es algo fundamental, por un lado, para tener un sistema mucho más maduro, tener la facilidad de poder hacer un análisis mucho más exhaustivo, poder hacerlo de manera más frecuente, en vez de tener que realizarlo, digamos, como hemos dicho, a través de esas herramientas de ofimática que en muchas ocasiones al final nos sirven para un determinado momento, pero a medida que la compañía va madurando, se nos va quedando pequeño. Con lo cual es importante verlo desde ese punto de vista. Yo me tengo que enfrentar a un análisis de riesgos, me tengo que enfrentar a una gestión de la continuidad de negocio, y el apoyarme en una herramienta puede ser tan sencillo como lo que vamos a ver en el ejemplo de Campofrío, donde al final, cuando ocurre esa situación de crisis, habéis visto cómo llamaba por teléfono Javier, casualmente se llamaba igual que yo, donde llamaba y alertaba de lo que había ocurrido en esa situación, pero al final, dentro de una situación de crisis, participan N actores, y al final el tener que ir avisando a uno o a otro de lo que va ocurriendo, o incluso tener que ir improvisando, es algo que al final nos come el tiempo totalmente. Con lo cual, apoyarnos en una herramienta donde todo lo tengo perfectamente definido, identificado, y al final con activar un botón prácticamente pongo en marcha toda la situación de contingencia, pues estamos hablando de un ahorro importantísimo, tanto de tiempo como de coste, y que en una compañía como esta, cuanto más tiempo se demore en actuar de manera adecuada, la imagen también va cayendo totalmente. ¿Vale? Entonces, bueno, como os decía, vamos a ver una pequeña parte del vídeo de Natalia, y luego vamos a analizar precisamente cómo hacer mención a esa parte de las herramientas de gestión. ¿Qué es lo que pasó el día 16 de noviembre, cuando a las 6:30 de la mañana me llama mi compañero Nacho González, CEO de España, para hacerme saber que había un incendio en Burgos como coordinadora del comité de crisis? En aquellos momentos no sabíamos la magnitud de la tragedia, y nuestra primera preocupación, obviamente, fue saber si había daños humanos, si había empleados, si había personal que estaba por allí y estaba siendo afectado. Empezamos a ver rápidamente que el tema se nos iba de las manos, y convocamos inmediatamente los protocolos de actuación, que son aquellos protocolos que todas las compañías tenemos definidos y todos los miembros ejecutivos guardan muy bien en unos folders, en un cajón, y que de repente un día más vale tenerlos, actualizarlos, memorizados y con un buen entendimiento de qué hacer,
porque la velocidad de los acontecimientos te hace que muchas veces tengas que decidir y después pensar. Fijaros en lo que indica Natalia. Al final, en el mejor de los casos, tenemos esos folders guardados en el cajón, que dentro de lo que cabe, pues bueno, al final tenemos que ir a desempolvarlos y ver cómo poder poner en marcha todo ello. Y como digo, en el mejor de los casos, porque incluso en algunos casos hay compañías que ni siquiera se han planteado todavía cómo actuar ante una situación de ese tipo que pudiera llegar a afectarles, con lo cual el día que ocurra va a ser una improvisación total y seguramente pues, el éxito de la recuperación esté cuestionado o esté en duda de que pueda realmente a salir de esa situación que haya podido ocurrir. Entonces, bueno, fijaros cómo al final hablamos a la hora de emplear o tener una herramienta para ser más resilientes, tenemos desde el momento de hacer una activación al instante, ya no tenemos que andar buscando esos documentos, o sea, estamos hablando en cualquier momento y desde cualquier dispositivo poder realizar esa convocatoria. Aquí en este caso, como visteis, ocurrió en la noche. Al final se tenían que desplazar a las oficinas para realmente tomar el plan de continuidad, ver qué era lo que tenían que hacer, con lo cual ya todo eso era un tiempo de demora igualmente. Por otro lado, al final también tienes en un mismo sitio el acceso por parte de todo el equipo, ya que no esté cuestionado solamente a un conjunto de documentos, sino que al final cualquier persona que participa dentro de una crisis y más con las dimensiones de este tipo de compañías, es fundamental que cualquiera desde cualquier punto pueda estar ya coordinando y gestionando la crisis que ha ocurrido. Te ayuda a mantener centralizada la información también. Si podemos estar hablando de compañías que están con diferentes sedes, con incluso diferentes tipos de negocios, pero todo se hace desde una gestión unificada, pues al final también me será mucho más sencillo poder tomar o poder aprovechar toda esa información que previamente podamos haber estado trabajando. Me da la facilidad también, Natalia hacía mención a ello también, el tema del mantenimiento. Muchas veces nos enfrentamos a este tipo, oye, vamos a mejorar nuestro riego, vamos a mejorar nuestra continuidad. Y parece que entonces abordamos un proyecto en el que hacemos eso, pero luego una vez está hecho nos olvidamos de ello, nos olvidamos de actualizarlo. Y la compañía está en constante cambio, con lo cual todo el esfuerzo que hemos realizado para realizar un análisis de riesgos o para tener un plan de continuidad, al final, al cabo de los meses, si no lo mantenemos, si no lo actualizamos, nos queda totalmente obsoleto. Cuando hablamos de documentos, una de las mayores debilidades que se encuentra una compañía es el tema de la rotación del personal o el cambio de personal de una compañía a otra, tengo que actualizar todos los documentos, ver lo que había pendiente. Con una herramienta prácticamente eso es inmediato, el hacer ese cambio, con lo cual es mucho más sencillo. Y también el tener un monitoreo real. Al final, con una herramienta donde tú tienes un panel, un dashboard, donde vas viendo toda la gestión de crisis, cómo va operando, qué tiempo te queda para recuperarte dentro de los plazos que tú tienes establecidos para que sea un éxito la recuperación. Estamos hablando evidentemente de que ha ocurrido un desastre, pero tenemos que enfrentarlo o tenemos que hacer frente a ello las empresas como un proyecto en el que el objetivo sea un éxito esa recuperación, ¿vale? De hecho, vais a ver el caso de Campofrío, como también sorprende al final cómo terminó esa situación. Ahora vamos a ver otra de las aristas ocultas, que es el tema de los seguros, pero no seguros como habitualmente podamos concebirlos, sino seguros basados en riesgos, ¿vale? Esto es algo también que muchas veces no es lo habitual dentro de una compañía y que precisamente por eso os tratamos de hacer reflexionar sobre ello. Suele ser habitual en las organizaciones contar con un seguro, y ahora lo vais a ver en el caso de Campofrío, como fue una garantía poder tener ese seguro o esa serie de seguros para hacer frente a una situación de este tipo. Pero cuando en una compañía nos planteamos contratar una serie de seguros, si tenemos la posibilidad de esos seguros basarlos en riesgos, seguramente optimizaremos muchísimo. Lo primero, cuáles son los seguros que necesitamos, y lo segundo, las garantías que le estamos dando a la empresa aseguradora de que tenemos un sistema de gestión de riesgos por detrás que precisamente lo que pretende es evitar que tengamos que llegar a hacer uso del seguro. Con lo cual conseguimos realmente optimizar en gran medida esos seguros que podemos contratar por parte de las organizaciones. Vais a ver cómo explica Natalia precisamente el caso de los seguros, pero cómo pues precisamente tener un seguro basado en riesgos podría haber optimizado todo el proceso. Los seguros, que es el foco probablemente más interesante para esta audiencia. Indudablemente que para mí es la primera vez que me veo al frente de gestionar un siniestro de estas características. Creo que no hay mucha gente tampoco, en cualquier caso, que haya tenido esta oportunidad, por decirlo de alguna manera, y así lo estamos viviendo. Pero puedo aseguraros que el tener una estructura sólida de lo que son las coberturas de seguro, que es algo que también, de nuevo, como los protocolos de crisis, creemos que debemos tener, pero quizás nunca se valora hasta que lo vives, es una variable
vital para poder gestionar una situación de estas características. La crisis de la Bureba, indudablemente que nos activó casi todas las pólizas que teníamos. Nos activó indudablemente la de daños, en las cuales estamos con nuestros anfitriones de hoy con MAFRE, con un comportamiento extraordinario en lo que estamos hasta ahora gestionando con ellos, y FM, pero activó también la póliza de responsabilidad civil, de responsabilidad medioambiental, de D&O. Activó todas las pólizas y tuvimos que empezar a gestionar de una manera global todos los impactos que eso estaba teniendo. En las primeras reuniones que tuvimos con FM y con MAFRE, a mí se me quedó grabada una frase que me dijeron. Estábamos con el agobio de lo que nos estaba pasando, ya en la primera reunión no sabíamos muy bien qué es lo que, cómo iba a ir a esa reunión, y la primera frase que nos dijeron fue: nosotros estamos aquí para estas situaciones, si no, no tendríamos sentido. O sea que contar con nuestro apoyo para que la compañía vuelva a ser lo que era antes de este siniestro. La verdad es que esta respuesta es una respuesta que te reconforta de una manera tremenda, porque al final una cobertura, una solidez, una respuesta de partnership, cuando estás en una situación tan complicada y donde tienes tantas variables que gestionar, te da una tranquilidad que se agradece y te motiva para seguir adelante. Vale, entonces, como veis, analizando lo que comenta Natalia, al final, evidentemente, contar con un seguro nos da esa tranquilidad para decir que vamos a podernos enfrentar a lo que nos está ocurriendo. Pero realmente los tenemos que ver desde el punto de vista, como os he dicho, basándolos en los riesgos, con la posibilidad de reducir esos costes. O sea, es decir, yo pago tanto por mi seguro, pero si yo a mi aseguradora le garantizo que yo tengo una gestión de riesgos en la que estoy, de alguna manera, evitando que puedan llegar a producirse esas situaciones en las que yo tenga que hacer uso del seguro, yo puedo realmente negociar ese coste que ahora mismo estoy pagando por la póliza, y estamos hablando de costes muy significativos dentro de una compañía. Y además, a mí me está sirviendo, evidentemente para mí, el objetivo tiene que ser ese. Ojalá y no tenga nunca que llegar a utilizar esos seguros que tengo contratados. Con lo cual, bueno, pues es un punto de vista, como os digo, muy interesante para haceros replantear también cómo de preparados estáis ante ese tipo de situaciones, qué recursos contáis para evitar tener que llegar a utilizar esos seguros y que no sea simplemente, se me puede dar este problema, bueno, pues contrato un seguro y ya parece que del problema me olvido, porque como tengo el seguro contratado, ya haré uso de él. Pero vais a ver que al final no es tan sencillo como eso, porque evidentemente hay toda una serie de cuestiones por detrás que afectan a la imagen y afectan a la recuperación de nuestra compañía, y por eso es importante tener una cobertura realmente adecuada a nuestro negocio. Y eso al final, como os digo, nos garantiza, viéndolo desde ese punto de vista, que la compañía está empleando al fin y al cabo y elaborando una serie de medidas preventivas que le van a evitar que eso pueda llegar a ocurrir, o que va a estar preparado para esa situación que pudiera llegar a ocurrir dentro de la compañía. Ahora vamos a ver otra cosa también desconocida o menos conocida, y yo creo que os va a sorprender también, que es el apoyo del gobierno ante este tipo de situaciones para las organizaciones, ¿vale? Vais a ver el caso, ahora cuando lo comente Natalia, donde en el caso de lo que había, antes de lo que ocurriera este desastre en Campofrío, que fue un antes y un después, cómo el gobierno te apoyaba en extinguir los puestos de empleo, es decir, ha ocurrido esto, no te va a costar nada despedir al personal, en vez de contar con ayuda para precisamente tratar de mantener todo ese conocimiento que había dentro de la compañía, tratar de enfrentarse a esa situación de crisis y tratar de alguna manera de garantizar esos puestos de trabajo que se ven afectados por esa situación, ¿vale? Con lo cual vais a ver cómo ocurrió y cómo terminó esa situación. Y hemos conseguido incluso cambiar alguna incongruencia que teníamos en la legislación de este país, donde se nos ofrecían ayudas para la extinción de contratos de trabajo, con la tasa de paro que antes nos has puesto, Alfredo, y no se nos ofrecían ayudas para la suspensión de los empleos de trabajo. Como datos diré que en una suspensión la compañía tiene que mantener el coste de la seguridad social, que en nuestro caso eran 11 millones de euros. En una situación, como veis, de una P&L bastante destrozada con un incendio como este, pues encima mantener un coste de 11 millones de euros de manpower cost sin tener
la productividad de los trabajadores pues bastante difícil de asumir. Conseguimos que el Consejo de Ministros, en su última reunión de diciembre, lanzase lo que se conoce hoy como el Decreto Campofrío, por el cual las empresas que se encuentren en situación similar, que por una catástrofe o fuerza mayor se vean obligados a la suspensión y se comprometan a la reinversión, puedan optar o puedan solicitar la exención de esas cuotas de la Seguridad Social, cosa que obviamente, como imagináis, hemos hecho inmediatamente. Entonces, si os fijáis, al final, analizando este caso como explicaba Natalia, precisamente ante una situación en la que se encuentra la compañía de total desastre, un punto muy importante y un factor muy importante son las personas que están trabajando en esa compañía. Entonces, lo que existía hasta ahora es decir, yo te ayudo a hacer desaparecer tu compañía. Se ha visto involucrada en un desastre, pues vamos a cerrarla, despide al personal y acabamos con todo. Precisamente lo que Campofrío pretendió era eso, no, ayúdame y por lo menos durante un tiempo, mientras yo me recupero, no tener que estar haciendo ese coste o enfrentándose a ese pago de 11 millones de euros. Por lo que decía, o sea, tengo una compañía en la que no tengo nada ahora mismo para vender y tengo que de alguna manera tener unos meses, tener unos años para poder de alguna manera volver a recuperarme y así, por lo tanto, poder seguir contando con ese personal que es realmente uno de los principales valores que cualquier compañía tiene, todo el conocimiento y todo el know-how que todas esas personas tienen sobre la forma de desempeñar su puesto de trabajo. Con lo cual consiguieron de alguna manera cambiar la ayuda, que el gobierno ayudara realmente a aquellas empresas que querían reinvertir, que querían recuperarse, que querían salir de esa situación y volver a ser como antes, frente a la ayuda que era para desaparecer directamente, ¿vale? Eso evidentemente también, ya no solo estamos hablando desde el punto de vista de la compañía o del negocio, ya también desde el punto de vista del trabajador, también evidentemente es una satisfacción y una garantía el saber que en la compañía cuentan con ese tipo de previsiones para que ante ese tipo de situaciones también tengan esa garantía. Como os decía, al final estábamos hablando de 1000 familias que se veían afectadas, o sea, un pueblo prácticamente entero que se veía afectado por la situación que había ocurrido, cuando en la Navidad pues te juntas con la familia, los regalos, tal, con lo cual era una situación muy, muy crítica. Y así también, pues de esa manera, la compañía se está asegurando el conocimiento. Ya saben cómo van las líneas de producción en este caso, pero igual en un banco puedo saber cómo va todo el tema de depósitos, ahorros, tal. O sea, al final cada negocio tiene al personal que tiene todo el know-how y que evidentemente si tenemos que partir desde cero cuando hayamos conseguido recuperar la producción en unos meses, pues al final nos costará muchísimo más ponerlo en marcha todo que si conseguimos mantener ese personal. Y luego, evidentemente, también, fijaros que el vídeo, el spot que os mostraba al inicio, estaba precisamente pensado en eso, en mantener la imagen de esa marca. Si Campofrío, por el contrario, hubiera despedido al personal, pero luego hubiera visto la forma de recuperarse y demás, pues seguramente tú cuando vas al supermercado y ves el producto de Campofrío o ves al lado el de la otra marca y dices, no, estos no que despiden al personal. Y hay determinados productos que a lo mejor tú puedes ser muy fiel, pero a lo mejor en un jamón cocido tal, tú puedes estar acostumbrado a una marca, al día siguiente cambias de marca, lo pruebas una vez, te puede gustar menos, lo pruebas dos, pero a la tercera vez ya ni te vas a acordar de la anterior. Con lo cual para ellos era fundamental mantenerse en esa línea y que su imagen estuviera fuerte ante ese tipo de situación que había ocurrido, ¿vale? Y luego, la otra lista que vamos a ver, que también es un caso poco habitual, ¿vale? De todas maneras, de la anterior también al final es la reflexión de ver qué apoyo hay por parte del gobierno uruguayo para ese tipo de situaciones y de alguna manera no esperar a que ocurra la situación de una compañía, sino también desde este tipo de eventos, de iniciativas, de alguna manera se pueda llegar a impulsar o apoyar también ese apoyo por parte del gobierno. Y aquí en este caso vamos a ver también los acuerdos con la competencia, que es algo también muy poco habitual. Pocos de nosotros, pocas compañías, tienen pensado dentro de sus planes de continuidad que ante una situación de desastre se van a apoyar en su competencia realmente para poder sobrevivir. Pero realmente vais a ver cómo era prácticamente la única salida que tenía Campofrío para subsistir y realmente poder recuperarse tuvo unos costes mucho mayores porque los acuerdos con la competencia se los plantearon cuando ya estabas en una situación de desastre. Es decir, cuando tú tienes la soga al cuello, la competencia te puede aprovechar esa situación que hay. Pero si realmente, que es de lo que tratamos de analizar aquí, de ver aquí, como os digo, es voy a tratar de dar el paso previo a lo que pueda llegar a ocurrir. Igual que a mí me puede ayudar mi competencia, yo puedo ayudar a mi competencia cuando se vea en una situación de crisis. Con lo cual es importante ver esos acuerdos con la competencia y que sean recíprocos entre ambas partes, ¿vale? Vais a ver cómo lo analiza también Natalia. ¿Dónde
colocábamos la producción de 60.000 toneladas. Teníamos que volver a salir al mercado. Si no salíamos, teníamos clarísimo que desaparecíamos. Entonces empezamos a ver dónde teníamos capacidad productiva. Primero, dentro del grupo. Aquí encontramos posibilidades en las fábricas de España, en Olvega y en Torrente. Sacamos producción a Portugal, también en la fábrica que tenemos en Río Mayor, a Italia y a Bélgica. Y luego, pues tuvimos que ir a la competencia. No todos se nos ofrecieron, pero sí muchos. Obviamente, la estructura de costes que nos pusieron, pues fue un poquito complicada, ¿no? Pero la hemos tenido que asumir, porque tenemos que estar en el lineal. ¿Vale? Como veis, al final es eso. Ellos ya estaban en la situación, no tenían esa preparación previa para enfrentarse a ese tipo de situaciones y se la plantearon en el momento. O sea, al final tiraron de esa improvisación, que es lo que os digo que hay que tratar de evitar en ese sentido. Y claro, al final la competencia también pues está en esa situación de tener ellos precisamente el poder, digamos, de ponerte unos costes mucho más elevados, porque saben que si no, pues por un lado puede desaparecer, que también les interesa, y por otro lado, pues pueden aprovecharse de esa situación que te ha ocurrido a ti para ponerte esos costes también muy elevados. Por ello yo creo que los acuerdos con la competencia son algo que deberíamos de plantearnos también en las compañías, porque en muchas ocasiones puede ser el punto de supervivencia, y como os digo, el verlo de esa manera recíproca, tener esos acuerdos, yo hoy te puedo ayudar a ti y el día de mañana puede ser que tú tengas que ayudar a mí, ¿vale? Con lo cual, de alguna manera, consigues precisamente con esos acuerdos que los costes sean muchísimo más reducidos que ante una situación real que puedas estar enfrentándote y en la que en ese momento te estés sentando a negociar. Si negocias previamente, seguramente conseguirás unos acuerdos mucho más interesantes. Y luego igual, pues también al final, en estos casos y para determinados negocios, tener un acuerdo de ese tipo es la supervivencia realmente, porque si no, hoy en día pues prácticamente las compañías estamos para eso, para sobrevivir ante cualquier situación que pueda llegar a ocurrir, y por eso el estar preparados y enfrentarnos a todas ellas nos hará estar mucho más fuertes cuando el día de mañana pudieran llegar a ocurrir, ¿vale? Con lo cual, al final, cualquiera de las cuatro aristas, como os decía, habéis visto en el punto inicial, donde hablábamos de que haya una cultura por parte del personal, que haya una gestión de riesgos, que haya una gestión de la continuidad. Evidentemente, todo eso es fundamental. Y cuento con que ya muchos de vosotros también lo estáis gestionando y lo estáis llevando a cabo dentro de las compañías. Con lo cual, hoy, sobre todo, lo que quería trasladaros eran otros 4 puntos de vista que no son muy habituales dentro de una organización de plantearlos. Las herramientas de gestión, afortunadamente, cada vez sí lo son más. Al final se apoyan en contar con soluciones que están pensadas para ello y que te ayudan en toda esa gestión. El apoyo por parte del gobierno, pues al final pues depende. Hacerlo de manera previa es complicado, es complejo, pero por eso hay que intentarlo y hay que ponerse en marcha en ello para tratar de conseguirlo y de llegar de alguna manera a tener ese resultado o esa garantía también por parte del gobierno. Los seguros igual, hoy en día contamos todas las compañías con un seguro, con diferentes seguros, pero verlo desde ese punto de vista, en ese caso, además de estar mejor preparados por la obligación de tener una gestión de riesgos para garantizarle al seguro, también es que de hecho es un proyecto que podemos plantear que es muy rentable para la compañía, porque estás reduciendo el coste que tienen los seguros al estar trabajando determinados aspectos de riesgo que puedes prever y que te pueden impactar mucho menos si tienes esa gestión. Y el último que hemos visto, los acuerdos con la competencia, ¿vale? Para que al final tratemos también ese punto de vista como parte de nuestra estrategia de recuperación o nuestra estrategia de contingencia ante ese tipo de situaciones que pudieran llegar a ocurrir. Ahora bien, Campofrío, al final, pues evidentemente pasó toda esta gestión de crisis. Estamos hablando del año 2016, estamos en el 2019, donde ellos cobraron un determinado seguro y eso les ayudó, en ese caso, a volver a tener unas nuevas instalaciones que hubo, evidentemente, pues un tiempo de construcción y de preparación. Pero fijaros cómo al final, pues todo el apoyo del gobierno, no tuvieron que hacer frente al pago del personal, con lo cual luego el personal se podía reincorporar una vez que estaba ya todas las instalaciones preparadas, ¿vale? Y fijaros que después de todo lo de la crisis, realmente la compañía, durante toda la gestión de la crisis,
solo redujo sus ventas en un 1,95%. O sea, realmente es todo un éxito conseguir el haber perdido 60.000 toneladas de producto, el haber perdido toda la cadena de preparación de todos esos productos y realmente estar hablando de solo una pérdida del 2% de las ventas. Es más, al final, con toda la campaña de Navidad también que realizaron, con todo el spot y cómo gestionaron la crisis, pasado todo esto, al final lo que consiguieron, de hecho, fue con esa situación que había ocurrido, al final, incrementar las ventas en años posteriores. O sea que al final, fijaros cómo de una situación nada favorable para una compañía, con una adecuada preparación y una adecuada gestión, consigue realmente salir de forma satisfactoria ante esa situación que haya podido ocurrir. ¿Vale? Ahí os dejo el vídeo, de todas maneras creo que supongo que luego os compartirán las presentaciones. Y os invito a verlo porque yo creo que es bastante interesante ver al final todo explicado por Natalia, esos, no sé si son 40 minutos, pero merece la pena, donde cuenta paso por paso ese tipo de situaciones a las que se enfrentaron. Y bueno, habla también de otros puntos, pero yo personalmente pues he querido destacaros estos 4 en la presentación y sobre todo, como os decía, desde el punto de vista de que os ayuden a reflexionar y plantearos cómo realmente vuestras compañías o vuestras organizaciones están ante ese tipo de puntos que hemos ido analizando. Así que nada, muchísimas gracias. Sí, os quería también comentar, bueno, como sabéis, estamos como patrocinadores del evento, estamos en un stand fuera, con lo cual os invitamos, si queréis conocer nuestro producto, podéis pasaros por el stand y además también por todos aquellos que se pasen por el stand y nos dejen sus datos, vamos a sortear al final del evento unos vinos españoles. Sabemos que hay muy buen vino uruguayo, pero queremos que probéis también el vino español. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.